Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Mi vida eres tú, de mi ser.
el centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, Cristo. Hermanos y amigos que nos están siguiendo en esta transmisión de nuestro servicio de adoración a nuestro Dios, les damos la más cordial bienvenida. La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, les da la más cordial bienvenida. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a pedirle que Él sea quien guíe todo lo que se haga en este culto. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por todas las manifestaciones de amor que tú has tenido para con nosotros. Gracias, Señor, por todas las bendiciones derramadas sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares también, Padre. En estos momentos, Señor, estamos pidiéndote, Padre, que tú estés aquí con nosotros. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y aunque no estamos congregados de una manera física, Padre, estamos unidos en un mismo espíritu, Señor, y tenemos esa seguridad de que tú estás presente con cada uno de nosotros para guiarnos en este estudio bíblico y en este servicio de adoración. Pongo en tus manos al maestro de la escuela dominical, quien va a guiar también el estudio bíblico en esta mañana, nuestro hermano David Montemayor. Pongo en tus manos al grupo de alabanza, Padre, para que tú lo sigas usando como hasta ahora lo has estado haciendo, Señor. Pongo en tus manos a tu siervo, al hermano Daniel Hurtado, Señor, que a través de él tú nos vas a hablar, a través del mensaje de tu palabra también, Señor. Está pues con nosotros, Padre, y todo lo pongo en tus manos, que todo lo que se haga en esta hora sea para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia es una colección de 66 libros, una verdadera biblioteca, escritos bajo inspiración divina por diferentes autores, en diferentes épocas, en diferentes lugares y desde distintos puntos de vista, pero unidos entre sí por una fuerte temática religiosa y un mismo mensaje espiritual. La Biblia contiene ejemplos sublimes de historia, poesía, oratoria, cuento corto, etc. En realidad, contiene todos los géneros literarios conocidos, pero conviene recordar que los libros de la Biblia no fueron escritos con fines puramente literarios, ni fueron coleccionados como una antología de literatura bella, sino para registrar e interpretar la revelación de Dios. Por eso, el autor de la epístola a los Hebreos dice: Dios habló de diversas maneras. Hebreos 1:1. Los cristianos hemos recibido la Biblia con amor y reverencia,
reconociendo que Dios es su autor, es decir, como palabra de Dios. No todos los autores están de acuerdo en quién fue el primero que llamó Biblia a la palabra de Dios escrita. Miles, autor protestante, dice que el primero que llamó Biblia a las Sagradas Escrituras fue Crisóstomo en el siglo V después de Cristo. En cambio, Mosh, autor católico, dice que el primero en llamar Biblia a las Sagradas Escrituras fue San Clemente, uno de los padres apostólicos en el siglo II después de Cristo. Como quiera que sea, los primeros cristianos no llamaban Biblia a las Sagradas Escrituras. La palabra Biblia comienza a usarse y popularizarse algunos siglos después. La Biblia tiene dos grandes divisiones. 1. Antiguo Testamento. 2. Nuevo Testamento. El primero en usar los términos Antiguo y Nuevo Testamento fue Tertuliano en el siglo II después de Cristo. Varias veces en la historia y principalmente en el Sinaí, Dios se compromete a procurar el bien y la prosperidad de la nación escogida, pero al mismo tiempo la nación escogida acepta someterse a ciertas condiciones religiosas y morales solemnemente promulgadas por Dios. Por lo tanto, la relación de Dios con su pueblo escogido adquiere la forma de un pacto o convenio en donde ambas partes tienen su parte que cumplir. Pero mediante este pacto, alianza o convenio, Dios expresa su voluntad y le promete a su pueblo una herencia de bienes materiales y espirituales, y fue así que, de la noción de pacto o alianza ligada a herencia, se pasó a la noción de testamento, aunque en la Biblia la noción de testamento no expresa la voluntad de los muertos, sino la alianza de los vivos. Por esto hemos dicho que a estas dos partes de la Biblia se les puede llamar con toda propiedad Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto se mencionan algunos pactos establecidos entre jeques, reyes y sus pueblos. El de Abraham con Melquisedec, Génesis 14, del 13 al 24. El de Abraham con Abimelec, Génesis 21, 22, 34. El de Isaac con Abimelec, Génesis 26, del 26 al 32. El de Jacob con Labán, Génesis 31, del 43 al 55. El de Salomón con Hiram, Primera de Reyes 5:12. Por su parte, los arqueólogos han encontrado muchos pactos escritos en tablilla de barro, con caracteres cuneiformes, como el que impuso Rim-Sen de Sumeria a un príncipe elamita que data del siglo VIII a.C. En las excavaciones de Mari, en 1936, se encontraron pactos del siglo XV a.C., establecidos entre los gobernantes de Mari y los de Asiria y Babilonia. Igualmente se encontraron pactos entre la correspondencia de Amarna y Ugarit. Se ve entonces que en los antiguos tiempos del Antiguo Testamento los pactos eran parte de la cultura de los patriarcas y del pueblo hebreo, y Dios, para hacerse entender de su pueblo escogido, usa un elemento cultural de ese tiempo, el pacto. Dios siempre se relaciona con el hombre a través de su cultura. La Biblia originalmente no estaba dividida en capítulos y versículos. La Biblia que usaban los primeros cristianos no tenía capítulos ni versículos. La división en capítulos la hizo Esteban Langdon en el siglo XIII de nuestra era. Esteban Langdon fue profesor de la Universidad de París, fue arzobispo de Canterbury y posteriormente fue cardenal. Murió en 1228. La primera Biblia que apareció dividida en capítulos fue la llamada Biblia Parisiense. Esta Biblia era manuscrita, es decir, escrita a mano, porque la imprenta todavía no se inventaba. La división en versículos se hizo hasta el siglo XVI por Roberto Estienne. Este Roberto Estienne
fue un erudito filólogo e impresor francés. Fue el segundo hijo de Enrique Estienne, fundador de una familia que por 3 generaciones se distinguió por la belleza de sus obras de arte en la imprenta. Roberto nació en París en 1503, fue tipógrafo del rey Francisco I, realizó magníficas ediciones de la Biblia en griego, hebreo y latín. Bajo el reinado de Enrique II, marchó a Ginebra con toda su familia. Allí se convirtió al protestantismo abrazando el calvinismo y murió en Ginebra en 1559. Esto explica por qué la Biblia que imprimió Juan Gutenberg en su imprenta tuviera capítulos, pero no versículos, porque los versículos todavía no se usaban cuando Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles. Vemos entonces que la división en capítulos y versículos no es de inspiración divina, y en algunos pasajes está mal hecha. Por ejemplo, obsérvese los 2 primeros capítulos del Génesis. El capítulo 1 termina en el versículo 31, pero de este modo interrumpe el primer relato de la creación, que en realidad termina en el versículo 3 del capítulo 2, y este capítulo 2 debió haber empezado en el versículo 4, porque es en este versículo 4 donde empieza otro relato de la creación. Sin embargo, ya no es posible modificar esta división en capítulos y versículos porque ha sido consagrada por el uso de muchos siglos. Los libros del Antiguo Testamento se clasifican de la siguiente manera. Pentateuco. Son 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Libros históricos. Son 12 libros. Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Libros poéticos. Son 5. Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, Salmos, Proverbios. Libros proféticos. Se dividen en profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores son 4. Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. Profetas menores son 13. Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los libros que nosotros los cristianos clasificamos como históricos, los judíos los clasifican como proféticos, y creo que tienen razón, porque la finalidad de estos libros no es relatar historia. Sus mensajes son básicamente religiosos, contienen el relato de las relaciones de Jehová con su pueblo escogido, vistas a través de los ojos proféticos de sus autores. Estos libros, solo en segundo término, son históricos. En primer término y como objetivo principal, sus autores tuvieron más interés en enseñar verdades religiosas que en relatar sucesos históricos. Estos libros están envueltos en todas sus partes en una atmósfera intensamente profético-religiosa. Reflejan una fe sublime en Jehová, el Dios de Israel, fe en sus planes para la nación y en el triunfo de esos planes de Dios. Hay la firme convicción de que en todos los sucesos de su historia están sostenidos por los ilimitados poderes del cielo y que al final el triunfo será para ellos y no para los pueblos que no tienen a Jehová como su Dios sustentador. Los judíos vieron en estos libros la voz de los profetas hablando en nombre de Dios y no la voz de historiadores. Clasificarlos como históricos es darle más importancia a lo secundario que a lo primordial. Es darle más importancia a la historia humana que al mensaje de Dios que en ellos se proclama. Los libros que en nuestra versión Reina Valera se conocen como Primero y Segundo de Crónicas, en otras versiones se llaman Primero y Segundo de Paralipómenos. En hebreo,
Estos libros se llaman Dibre Ayamin, que se traduce al español como palabras de los días o acontecimientos diarios o anales. Se llaman así porque los antiguos hebreos anotaron en estos libros como si fuera un diario los acontecimientos más relevantes de los reyes que gobernaban al pueblo. Los 70 les pusieron a estos libros paralipómenos, palabra que puede traducirse al español como cosas omitidas, porque según ellos relatan acontecimientos o sucesos que se omitieron en los libros de los reyes. El nombre de Crónicas fue puesto a estos libros por San Jerónimo al hacer su versión latina de la Biblia, conocida como Vulgata, en el siglo IV después de Cristo. Los libros del Nuevo Testamento se clasifican de la siguiente manera. Evangelios. Son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Histórico. Un libro, Hechos o Actos de los Apóstoles. Epístolas de San Pablo. Epístolas eclesiales o dirigidas a iglesias. Son 9. A los romanos, primera a los corintios, segunda a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, primera a los tesalonicenses y segunda a los tesalonicenses. Epístolas personales o pastorales. Son 4. Primera a Timoteo, segunda a Timoteo, a Tito y a Filemón. Epístola a los hebreos. No sabemos quién fue su autor. Epístolas universales o católicas. Jacobo o Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Judas. Profético o apocalíptico. Un libro, Apocalipsis o Revelación de Juan. La Biblia fue escrita originalmente en diferentes materiales. Los 10 mandamientos fueron escritos en piedra. Éxodo 34:28. Isaías escribió en una plancha de madera. Isaías 8:1. Ezequiel dibujó un mapa en un adobe de barro. Ezequiel 4:1. Jeremías dictó a su secretario Baruc, quien escribió en un rollo posiblemente de cuero. Jeremías 36:4. Zacarías escribió en una tablilla probablemente de cera. Lucas 1:63. En la antigüedad, cuando no existía la imprenta, los libros se escribían a mano, por eso se les llama manuscritos, del latín manu scripta, escrito a mano. Ya se pueden imaginar cuánto tiempo se necesitaba para escribir una Biblia completa. Ninguno de los escritos originales, autógrafos escritos de mano y puño de los autores de los libros de la Biblia existen. Todos están perdidos. El Éxodo que escribió Moisés, los Salmos que escribió David, el Eclesiastés que escribió Salomón, o la profecía que escribió Isaías, o las que escribieron los otros profetas no existen. La pérdida de estos documentos autógrafos se puede explicar por el hecho de que los judíos no podían usar en la liturgia del templo o de las sinagogas manuscritos deteriorados por el mucho uso, pero tampoco los podían destruir porque era sacrilegio. Simplemente los guardaban en lugares especiales para ellos llamados geniza, y en esos lugares acababan de destruirse por la acción del tiempo, del polvo o de la humedad. Lo que tenemos ahora son copias de copias. Es a estas copias a las que llamamos manuscritos originales, no porque sean los autógrafos originales de los autores bíblicos, sino porque están escritos en las lenguas originales de la Biblia, hebreo, arameo y griego. Ahora bien, el hecho de que no tengamos los autógrafos de los escritos bíblicos no es motivo para dudar de la fidelidad del texto bíblico. La Biblia fue escrita en el transcurso de 1000 años y es el libro más antiguo mejor documentado. Por ejemplo, de la Ilíada o la Odisea de Homero tampoco se conservan los originales autógrafos escritos de puño y letra de Homero. Esos están perdidos
y solo se conservan, al igual que de la Biblia, copias, y de estas se conservan 12 o 15 copias en todo el mundo. En cambio de la Biblia se conservan unas 6 o 10,000 copias. En consecuencia, tenemos más bases para confiar en el texto bíblico que para confiar en los textos homéricos. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para ustedes. El próximo domingo continuaremos con estudios relacionados con la Biblia. Dios les bendiga. Siempre
Dice la palabra de Dios en los Salmos, en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículos del 105 al 112. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivificaré, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Muy buen día, queridos hermanos y amigos, que hoy podemos reunirnos a través de este medio para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Hoy un domingo muy especial, primer domingo del mes, y en agosto a nivel nacional, y no sé si el hermano David Montemayor tenga datos más precisos como nuestro ministerio de enseñanza, si a nivel mundial en el mes de agosto como convención, como iglesias bautistas, se hace mucho énfasis en el mes de la Biblia, y pues es un énfasis muy importante porque en ocasiones sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, sabemos que la Biblia tiene un propósito, no solamente leerla, sino escudriñarla, como dice la misma escritura en Timoteo, aplicarla a nuestra vida. Y en este mes de agosto pues vamos a estar compartiendo con nuestro hermano Eduardo y tal vez las enseñanzas de la escuela dominical acerca de la importancia que tiene la Biblia como palabra de Dios, la Biblia como las escrituras que los antiguos dejaron para edificar la iglesia, para fortalecernos con sus promesas, para animarnos a hacer cambios en nuestra vida a través de la escritura. No es a través de una religión, no es a través, ¿verdad?, de un pensamiento, de una denominación, no, es de la palabra de Dios que tiene un efecto en la vida de aquel que no solamente la lee o la puede escuchar, también hay Biblia en audio, sino aquel que pueda abrir los ojos de la fe, que pueda abrir sus oídos espirituales y saber que la palabra de Dios es más allá de una Biblia o más allá de un libro, ¿verdad?, que tiene mucha historia. Y bien, pues un gozo estar nuevamente con ustedes, queridos hermanos y amigos. Y pues vamos a disponer nuestro corazón para aprender hoy acerca de el propósito del mensaje de la palabra de Dios. Les decía, no es solamente que yo me pueda saber versículos de memoria, o cuántos libros tiene la Biblia, o cómo se divide la Biblia, que es muy importante saber los tiempos y pues algo de historia acerca de lo que respalda la escritura. Pero yo creo que aparte tiene un propósito muy importante. ¿Cuál es el propósito? Yo quiero que vayamos a la escritura. Si usted quiere ir conmigo, abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, y hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, acerca del propósito del mensaje de la palabra de Dios. Dios dejó la escritura, los antiguos rollos, papiros, todo lo que se conoce como ley de Dios o mandamientos, que es la Biblia. La palabra de Dios tiene un propósito. Y muchas de las veces queremos encontrar en la Biblia solamente promesas, bendiciones, historias muy fantásticas, muy hermosas de cuando el Señor Jesús camina sobre el mar, cuando Dios le dice a Moisés, le extiende tu vara y se abre el mar rojo. Son historias muy hermosas que traen una enseñanza aplicable espiritual hoy en día, en este 2021. Pero aparte de eso, quiero que veamos ese propósito especial del mensaje. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14, versículos del 1 al 4. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Estamos hablando del propósito del mensaje de la palabra de Dios. Edificar, exhortar y consolar. Qué hermoso. Pero quisiera empezar con una pregunta, queridos hermanos y amigos que hoy están aquí en nuestra iglesia Príncipe de Paz. ¿Cuál ha sido el objetivo por el cual usted va o asiste a una iglesia? O bien, de encender su móvil, laptop o telesmart y ver algún programa de alguna iglesia cristiana. ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que comprender que el principal objetivo por el cual nos congregamos en la iglesia, o como en esta ocasión a través del Face, de las páginas de internet, de YouTube, tiene que ser para que Dios nos hable por medio de su palabra. Ese es un objetivo. ¿Con qué disposición nosotros podemos encender ahorita nuestras computadoras o la tele o lo que sea para poder oír el mensaje de Dios? Yo espero que sea ese espíritu, que Dios nos hable por medio de su palabra. En este texto de 1 Corintios 14 podemos ver que entre todos los dones espirituales el apóstol Pablo le da mucho énfasis a la profecía. Pues el que habla en lenguas no le habla a los hombres, dice aquí la Escritura, sino a Dios. Pero el que profetiza habla a los hombres. Muchas veces malinterpretamos o confundimos lo que significa hoy en día la profecía y los profetas. Y pensamos que son personas que nos dirán lo que nos ocurrirá en el futuro, o que son personas que nos dicen cómo, ¿verdad?, entender el verdadero significado del profeta. En el Nuevo Testamento es toda persona que predica a los hombres el mensaje revelado de Dios por medio de su palabra. Es decir, cada creyente, cada hijo de Dios, cada cristiano que comparte del mensaje del Evangelio, se puede decir cumple el propósito o la función de un profeta. No es un título, no es algo más excelso. No, la misma palabra nos enseña. El profeta es una persona que habla en nombre de Dios a los hombres, como su servidor. Pero no habla nuevas revelaciones, sino el mensaje profético verdadero que viene en la Biblia. Lo que estamos haciendo énfasis y vamos a hacer en este mes de la Biblia. Un mensaje verdadero, el que transforma las vidas, el que trae salvación y vida eterna. Y ese mensaje está escrito en su palabra, en la Biblia, la palabra de Dios. Y también cumple una función, que sea una bendición para nuestra vida. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, si usted quiere ir a la Escritura, 15, versículo 14, dice la Escritura: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, de la palabra, de la Biblia, tengamos esperanza. Qué hermoso es saber que no son palabras de una persona, de una iglesia en particular. Dice aquí que lo que va a traer esperanza. El apóstol Pablo le escribe a los romanos, dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron en la Biblia. Pero primero quiero compartir algo muy importante. Quisiera que pensáramos un poco acerca del profeta o mensajero, de aquel que habla de parte del Señor. Allí en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 23, si quiere ir a la Biblia conmigo, ahí nos dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Tenemos que comprender que la importancia para nuestra vida no radica en el mensajero, es decir, en el predicador o pastor, sino en el mensaje
que emana de este precioso libro que es la palabra de Dios o la Biblia. Eso es lo importante. El mensaje, porque es el que cambia, es el que transforma la vida del hombre. No es el mensajero en sí, sino el mensaje y la honra y la gloria es de Dios y no del hombre. El apóstol Pedro tuvo que escribir una carta para hacer ese énfasis. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Sí, fíjense lo que dice la Escritura. Primera de Pedro 4:11. Dice la Biblia: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y cierra diciendo, amén. Ese es el propósito de la palabra de Dios. No es el hombre, no es el mensajero, el apóstol, el profeta, títulos. No, es la palabra de Dios la que glorifica, la que transforma, la que cambia, cuando nosotros podemos aplicarla a nuestra vida con toda la fe y con todo el amor que viene de Dios. La Escritura, como también se conoce la Biblia, está escrita en la Biblia, aunque es predicada por hombres imperfectos, débiles y pecadores, pero debe ser recibida por nosotros como lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo? Ahí mismo en la Escritura, en la Biblia, en 1 Tesalonicenses 2:13, afirma: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjense, la palabra de Dios está escrita en la Biblia, y aunque sea predicada por hombres imperfectos, como somos todos en este mundo, tenemos que entender esto bien claro. Cuando viene de parte de Dios, cumple ese objetivo, cumple ese propósito. Y nosotros como cristianos tenemos que tener la madurez espiritual para recibir ese mensaje de parte de Dios sin que nuestra mirada esté en el mensajero, en el pastor o predicador. Muchas de las veces pasa eso, nos fijamos en el predicador, en el misionero, en el evangelista y empezamos a ver ciertos detalles, cuando el objetivo del predicador, del profeta, no es que vieran a Moisés, es que escucharan el mensaje que Dios daba a través de Moisés, no que viéramos a Elías cuando está en esa cueva deprimido, triste y ya no queriendo vivir. El propósito de la Escritura no es que veamos a Elías, sino que nosotros creamos en el Dios de Elías, que cuando oró hizo descender fuego, dice la Escritura, para respaldar el mensaje profético de Elías. Ese es el propósito, ese es el objetivo. Cuando yo dispongo mi corazón de asistir a la iglesia, de conectarme y oír la palabra de Dios, tenemos que tomar este consejo, hermano. No mirar o no fijarnos en quien da el mensaje, sino el mensaje que está dando a través de parte de la palabra de Dios. Otra cosa muy importante, hermanos, de la Biblia es que el mensaje de Dios y sus propósitos para nuestra vida, ¿verdad?, es acerca del propósito que cumple, que veíamos ahí en 2 Corintios 14, es edificar, exhortar y consolar. Ese es el verdadero mensaje de Dios y tiene que cumplir estos tres propósitos principales en nuestra vida espiritual. El mensaje de la palabra de Dios tiene que edificar nuestra vida y lo hace. Lo afirma el apóstol Pedro ahí en la primera carta, capítulo 2, versículo 5. Si quiere abrir su Biblia, estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. La Biblia afirma: ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. A través del mensaje de la palabra de Dios, dice que debemos ser como piedras vivas y ser ¿qué? Edificados. La palabra edificación o edificar en griego es la palabra oikodon.
Y esa palabra se usaba para la acción de construir un edificio con un propósito. Como cristianos debemos ser edificados como lo que somos, casa de Dios y morada de su Santo Espíritu. ¿Cómo vamos a ser edificados? Con su palabra, con el mensaje, con su exhortación, con sus promesas. Cimentados en donde, en la roca que es Cristo, pero en el mensaje que nos dejó el Señor, en la palabra de Dios. El mensaje del Señor tiene que dar el conocimiento necesario para apartarme de aquello que me pueda destruir, que me pueda apartar del camino de Dios. El Señor tuvo que hablar a través del profeta Oseas a su pueblo en un tiempo complicado. Y ahí en Oseas capítulo 4, versículo 6 cita: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios. Porque olvidamos abrir la Escritura. Porque olvidamos la palabra de Dios. Dice que podemos ser, ¿qué? Destruidos. Mi pueblo fue destruido, dice el profeta. ¿Verdad? Un mensaje de parte de Dios. Nosotros podemos visitar hogares y vemos que ahí la Biblia la tienen muy bonito, en una mesa, en un atril, con unas carpetas bordadas muy bonitos, pero nada más está ahí abierta como un símbolo, como un amuleto, no sé. Y es la palabra de Dios, pero no va a cumplir su propósito si nosotros no la leemos con fe, si nosotros no le creemos lo que dice con todo nuestro corazón, si no la aplicamos a nuestra vida. No creo que pase mucho en los hogares, en las casas, donde está una Biblia nada más abierta o en una vitrina. Es por eso que en este mes vamos a hacer énfasis que tanto estamos escudriñando, leyendo, compartiendo de la palabra de Dios, no de una iglesia en particular. El mensaje de la palabra de Dios tiene que edificar mi espíritu. Es decir, tiene que ayudarme a dejar todo aquello que destruye mi vida, aunque muchas veces la palabra no sea agradable para nuestros oídos. No siempre, ¿verdad?, vamos a hablar los pastores, los misioneros, los evangelistas, de solamente que hay un cielo muy hermoso esperándonos, de que vamos a ser bendecidos, prosperados y en victoria, que es parte de la vida cristiana. Pero fíjense cómo el predicador Eclesiastés significa predicador o mensajero, precisamente, en el capítulo 12, vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, por favor, Eclesiastés capítulo 12, versículo 11, dice la Escritura: Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Está tremendo, ¿verdad? Las palabras de los sabios son como aguijones. Cuando hablamos de un aguijón, como el que Pablo sentía en sus ojos, en su cabeza, ese dolor, que ese aguijón del Antiguo Testamento que podemos ver, que usaban, es de acero, de bronce, un pico. Y dice aquí que muchas de las veces las palabras de los sabios van a ser así, van a picar, pero van a ocasionar una reacción. Y dice aquí que muchas de las veces también las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor serán como un clavo, pero tiene un propósito. El fundamento de nuestra vida es Cristo, pero sobre ese fundamento el mensaje de la palabra de Dios nos ayuda a edificar una vida agradable para nuestro Dios. Ese es uno de los objetivos también acerca, hermanos, o propósitos del mensaje de la palabra de Dios. Muchas veces nos vamos a decir: ay, el pastor me está diciendo a mí. No es el pastor, es la palabra de Dios. Que deje ciertas palabras, que deje ciertas mentiras, que deje cierto estilo de vida, que sea más comprometido con Dios. Ay, nos movemos, sentimos como ese aguijón. Y lo dice la Escritura, ¿verdad? Pero ese es el propósito del mensaje, hacernos reaccionar en cuanto a lo mejor que Dios quiere para nuestra vida. Tercera cosa del mensaje y propósito de la palabra de Dios de la Biblia. Lo acabamos de leer aquí en Corintios 14, dice, tiene que exhortar nuestra vida. ¿Qué es exhortar? La palabra exhortación en el original de la palabra griega paraklesis
que significa un llamado a la acción, una motivación o una inspiración para llevar a cabo los propósitos de Dios en nuestra vida. Eso es lo que significa. Y el apóstol Pedro se lo recuerda también a la iglesia. Da un mensaje en la segunda carta, en el capítulo 3 de Pedro, versículo 1, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto, ¿qué? Con exhortación, vuestro limpio entendimiento. Les escribí una carta para animarnos, qué deben hacer, qué no deben hacer. Y dice el apóstol Pablo, esta es la segunda, ¿verdad? Para despertarlos, ¿qué? Con exhortación, con una motivación, con una inspiración, ¿a qué? A llevar a cabo los propósitos de Dios en nuestra vida. Ahora, según el diccionario de la lengua española, exhortar significa inducir a uno con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer alguna cosa. Ese es, hermanos, lo que produce la palabra de Dios en la vida de un creyente que pueda abrir su Biblia y leerla con ese espíritu. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué no debo de hacer? Y aquí viene la respuesta. En la lengua española dice que es inducir a uno con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer alguna cosa. Ese es el mensaje, hermanos, que tiene también la palabra de Dios, exhortar nuestra vida. El mensaje de la palabra de Dios nos debe motivar, exhortar a la obediencia, a la gratitud, a la adoración, al servicio a Dios. Ese es el espíritu, hermanos, del mensaje. Tenemos mucho que agradecer al Señor. Ha sido un año y medio muy complicado. Enfermedades, economía. Pero si nosotros llenamos nuestra mente de eso, vamos a estar preocupados, angustiados. Yo compartí con algunos hermanos, lo que metemos más en nuestra mente es lo que vamos a sentir. Yo meto en mi mente, en mi corazón las promesas de Dios, que Él es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Y me olvido un poquito, ¿verdad?, de las cosas que están a nuestro alrededor. Que está ahí enfermo, sí. Que hay seres queridos de nuestra iglesia, muy amados, que están pasando por la economía muy mal, falta de empleo. Sí, pero aquí está la palabra de Dios y eso es que, si se cumple, hermanos, animar mi vida. Que la palabra de Dios me fortalezca. Que nazca en mi corazón la gratitud, la obediencia, hermanos. La adoración al Señor. Como dice el salmista en el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová o bendeciré a Dios, como usted quiera sentir, expresar, bendeciré al Señor en todo tiempo. Salmo 34:1. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo quiero llenarme de eso, de la palabra de Dios, en estos tiempos, ¿verdad?, que nos ha tocado vivir. Tengo hijos pequeños que se pueden enfermar, adolescentes. Sí, estamos expuestos. Pero ¿de qué quiero llenar mi mente? Mejor de lo que dice la palabra de Dios. Y le animo, le exhorto, hermano, a que se llene de las promesas de Dios. El mensaje de esta palabra, hermanos, de la Biblia, nos debe animar como cristianos a no huir del llamado que Cristo nos hizo a cada uno de nosotros. El Señor Jesús, ¿verdad?, habla a sus discípulos, a los creyentes, en Lucas capítulo 9, versículo 23. En el Evangelio de Lucas, un pasaje muy conocido, Lucas 9:23, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el mensaje de la palabra de Dios, a seguir al Señor en todo tiempo. El mensaje de la palabra de Dios nos debe animar, exhortar a ya no vivir a nuestra manera, sino a la manera de Dios. El apóstol Pablo lo entendió muy claro y lo pudo escribir y lo pudo transmitir con su vida, con su ejemplo. Él escribe una carta a la iglesia de Gálatas en el 2:20, capítulo 2, versículo 20, un versículo muy hermoso que yo creo que lo podemos memorizar, o algunos de ustedes lo saben. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él oyó el llamado de Jesús y dijo: aquí estoy, Señor. Nosotros estamos escuchando el mensaje del Señor. Necesitamos estar dispuestos también a servirle en la alabanza, servirle con
compartiendo del Evangelio, a servirle, a dejar ciertas cosas para estar en el día del Señor, en la casa del Señor. Ese es el mensaje, hermanos, lo que produce el mensaje de la palabra de Dios. Y por último, queridos hermanos y amigos, el mensaje tiene que consolar nuestra vida. Qué hermoso. Allí el profeta Isaías, capítulo 40, si quiere ir conmigo, por favor. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que cumple esos tres: anima, exhorta, conforta. Y qué mejor que la misma Biblia, hermanos, que no es palabra de un psicólogo, de un terapeuta familiar, no, de la palabra de Dios, de la Biblia. Cumple ese propósito, hermanos, si la leemos con fe. Isaías 40, ya está ahí conmigo, versículos 1 y 2 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Qué buena noticia. Y dice: consolaos, consolaos. Alégrense, ya no estén tristes. Muchas veces nos enfocamos en el consuelo material, decirle a las personas que van a salir de sus deudas, que van a sanar de su enfermedad, que sus matrimonios se van a restaurar, que sus negocios, sus finanzas, ¿verdad? Van a sanar y no van a quebrar, etcétera, cosas de aquí. Pero no hay mayor consolación para el pecador que saber que su pecado es perdonado por medio de Cristo Jesús. El mensaje principal de la Biblia, el amor y el perdón de Dios. De nada sirve prometerle a las personas una vida tranquila si no se les va a predicar de su condición delante de Dios y también de su perdón, de la reconciliación, como lo dice la misma Biblia, y que hay para el pecador solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la segunda carta a los Corintios que estamos considerando, en el capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué hermoso, hermanos, que Dios estaba en Cristo reconciliándonos, no tomándoles en cuenta, ¿qué? Sus pecados. No hay consuelo más grande para nosotros los pecadores que reconocer que todas nuestras faltas pueden ser perdonados por medio de la sangre del Señor Jesús que derramó en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Lo dice la Biblia y yo le creo. En Primera de Juan 1.9, si quiere ir ahí a la Biblia conmigo, Primera de Juan 1.9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo espero que usted se sienta consolado por esto, porque eso es para la eternidad. Eso es para un día estar plenos con el Señor, donde no hay enfermedades, donde no hay lágrimas, donde no hay nada. Eso es lo que dice la Escritura en Apocalipsis, lo que dice la Biblia en San Juan 14, y muchos pasajes, hermanos, que deben animarnos, consolarnos, exhortarnos, que es animar. Somos consolados cuando reconocemos que en Cristo hay una nueva oportunidad para nuestra vida. Y gracias a Dios que algunos hemos podido experimentarla. No somos perfectos, yo no soy perfecto, he cometido muchos errores, pero Dios ha sido bueno y misericordioso. Y en 2 Corintios 5:17, el apóstol Pablo, yo creo que es un reflejo de lo que pasó en su vida, de ese encuentro que tuvo con el Señor. Cuando oye el mensaje de Dios, nosotros en la Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gracias al Señor que en el mes de la Biblia podemos hacer énfasis en lo que dice la Escritura, más allá de lo que podamos decir los predicadores o los pastores. Nosotros enfocar nuestro corazón y nuestra fe en el autor de este hermoso libro, de esta hermosa Biblia, que es la palabra de Dios. Que no solamente la abramos los domingos o los jueves de oración, que no solamente nos acordemos de la Biblia cuando las cosas, ¿verdad?, no marchen bien, sino que cada día nosotros podamos encontrar en ella una palabra de esperanza,
una palabra de consuelo, una palabra de un consejo donde Dios me dice, no debes hacer esto, o estás dejando de hacer esto. Ese es el propósito del mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos, y que este mes de la Biblia, en agosto, podamos nosotros también hacer un esfuerzo, si se le puede considerar así, comprar una Biblia, regalársela a un ser querido, a un vecino, a alguien que le hemos estado compartiendo, y decirle, mira, es de parte de Dios, es una carta que Dios escribió especialmente para ti y para mí. Y en mes de la Biblia te quiero compartir esta palabra. Amén. Hasta pronto, queridos hermanos. El Señor les bendiga y les guarde. Cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hablándote hoy están bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hermanos y amigos que nos acompañaron en este servicio de adoración, hemos llegado ya al final. Los queremos invitar para que el próximo jueves, a partir de las 8 de la noche, nos acompañen en nuestro servicio de oración. Próximo jueves, a partir de las 8 de la noche. Oremos a nuestro Señor. Señor, gracias te damos. Te damos gracias por la oportunidad que nos diste de aprender más acerca de tu palabra, por la oportunidad que nos diste de escuchar tu voz a través del mensaje que trajiste a través de tu siervo, de escuchar el mensaje a través de la música, a través del estudio bíblico, Señor. Gracias por todo eso, Padre. Y Señor, te pido que tú ahora te quedes en los hogares de cada uno de los que estuvimos aquí reunidos escuchando tu palabra. Que tú, Señor, te quedes con nosotros, nos sigas bendiciendo, sigas proveyendo de todo lo necesario, Padre, y que nos sigas protegiendo, Señor. Está con nosotros, Padre, ahora y siempre. Amén. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.